que fue coeditado por la Alianza por Nuestra Tortilla y pues con el apoyo de la Jornada del Campo. Quiero agradecer a la Jornada del Campo justamente por la oportunidad de dedicar este ejemplar a nuestro alimento principal en México y Centroamérica, que es la tortilla, así como a la senadora Ana Lilia Rivera, quien es autora en este número y que de manera muy generosa nos ayudó a imprimir un ejemplar que se les va a entregar al final. Como ustedes saben, por temas económicos, la Jornada del Campo ya no imprime sus ejemplares y gracias a ella vamos a contamos con este ejemplar tan importante. Y bueno, también agradecer al equipo de la senadora, siempre tan profesional y tan generoso apoyándonos. También agradecer al Senado de la República por la oportunidad de presentar el ejemplar en este espacio tan emblemático para el pueblo de México y pues agradecerles su presencia a todas y todos, medios de comunicación, personas de diferentes comunidades, personas consumidoras, personas de organizaciones como el Poder del Consumidor, Semillas de Vida, campesinas, campesinos del Estado de México y de otras comunidades, familias productoras de tortilla desde hace mucho tiempo, emprendedoras también de maíz y de tortilla. Y bueno, les comento esto, que también pueden bajar por el código QR este ejemplar de la Jornada del Campo. Y para comenzar esta presentación, yo les quiero contar que la Alianza por Nuestra Tortilla surgió en 2019 como una red conformada por aproximadamente 100 personas en ese momento, productoras de maíz, del campo, de la ciudad, organizaciones civiles, de consumo, que buscábamos en esos momentos discutir la problemática de la cadena maíz-tortilla, pero sobre todo buscábamos no solo discutir, sino crear alternativas destinadas a contar con una buena tortilla. La tortilla sabrosa, nixtamalizada, hecha con maíces nativos, de colores, sin aditivos, sin conservadores, y de todos estos sabores y colores como somos las personas en México y Mesoamérica. Desde la Alianza hemos hecho varias actividades, varios foros, una publicación y coeditamos este ejemplar donde colaboraron una diversidad de personas y organizaciones como la senadora por Tlaxcala, Ana Lilia Rivera, Cristina Barros, investigadora de la cocina tradicional mexicana, quien recientemente recibió la Orden del Mérito Agrícola por parte de la Embajada de Francia en México. También escribió Julieta Ponce, directora de COA Nutrición, Yolanda Maciú, investigadora de la UAM Xochimilco, Arturo Solano, presidente de Grupos Unidos Industriales de la Masa y la Tortilla de Jalisco, Arturo Mesa, experto en culturas prehispánicas, Nadia Martínez y Antelmo García de Tláhuac, comunidades campesinas que están rescatando el campo y el agua, Rafael Mier, director de la Fundación Tortilla, un gran luchador por la tortilla que nos merecemos, así como el pequeño León Águila, que está aquí, quien ha nacido y vivido en una familia productora de tortillas. Él escribió también de una manera muy linda y muy destacada. Les invito a que lean este suplemento y lean este y todos los artículos tan interesantes y profundos. Y por parte de la Alianza por Nuestra Tortilla, escribieron María Félix Urbina, que es emprendedora de Tlayolcali. Ella trajo algunas galletitas y muffins de maíz al principio que creo que ya volaron. Mariana Ortega, consultora independiente. Beatriz López, académica, integrantes del Grupo de Estudios Ambientales GEA, que tienen una gran trayectoria de lucha social en el país, y también integrantes de la Fundación Semillas de Vida, así como su servidora. Brevemente me presento con ustedes, soy Mercedes López Martínez, directora de Vía Orgánica, una organización civil en la Ciudad de México, y actualmente soy representante de una colectividad demandante contra el maíz genéticamente modificado. Durante 11 años hemos logrado detener la siembra comercial de maíces transgénicos en México, en una batalla muy heroica,
permanente y muy constante, de la cual pues varias de las integrantes y de los integrantes aquí son parte. Buscamos que este ejemplar, cuando nos planteamos diseñarlo, fuera muy diverso, con miradas desde el ámbito de la cocina tradicional mexicana, la nutrición, la salud, la nixtamalización, la producción, comercialización, agroecología, la huella ambiental de la tortilla, la visión desde diversas miradas campesinas, los saberes, las prácticas tradicionales, la cosmogonía, los retos en la siembra de maíces y en el acceso a tortillas nutritivas y calidad, y los peligros del maíz genéticamente modificado para los maíces mexicanos, las tortillas y la alimentación. Pero sobre todo, resaltamos la relación ancestral de las mujeres con la tortilla en Mesoamérica, reflejada en el trabajo de la alianza de este ejemplar de nuestras redes y del Senado, donde las mujeres estamos presentes y no somos generalmente protagonistas. Y si notan ustedes, de 18 artículos del ejemplar, 13 están elaborados por mujeres y los 5 restantes por hombres, y no es por minimizar a los hombres, sino que tenemos ya que avanzar hacia una equidad y una visibilización del trabajo y la labor que tenemos las mujeres y que está presente y estamos rescatando desde diversas instancias. La metodología de la presentación de hoy será la siguiente. Primero daremos la palabra a 2 de las autoras, la senadora Ana Lilia Rivera y a la licenciada Blanca Mejía, y posteriormente nos brindarán sus comentarios el biólogo Román Ibarra Navarro y la chef Daniela Moreno. En el momento de su intervención presentaré a cada persona y les pediré por favor que se hable 10 minutos por persona para poder platicar, profundizar y después dar oportunidad al público a que haga preguntas aquí, o si en redes sociales también nos acompañan, pues desde las redes sociales. Como me toca hacer la mala en esta instancia, pues sí les pediré que cuenten los 10 minutos y cuando falten 3 minutos, pues les mostraré una tarjetita para que vayan cerrando y cuando se finalice el tiempo. Y al terminar estas intervenciones tendremos una sesión de preguntas y respuestas con el público de forma presencial y virtual y haremos 5 rondas de preguntas. Así que por favor vayan preparando sus preguntas para el final de las intervenciones. Y bueno, pues pasamos ya a la presentación. Quiero presentarles a la senadora Ana Lilia Rivera Rivera. Ella es una gran mujer, destacada en el ámbito parlamentario de México y del mundo como una defensora del medio ambiente, de las comunidades campesinas, de los pueblos originarios y la reivindicación de la memoria histórica de Tlaxcala, pero también de México, y defensora de la soberanía alimentaria. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala y tiene una trayectoria de 3 décadas como abogada, política y activista en favor de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Es senadora de la República por el estado de Tlaxcala y durante su gestión ha presidido la Comisión de Estudios Legislativos Segunda y fue presidenta de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente. También fue vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado y presidenta del Senado de la República durante la anterior legislatura. Actualmente es presidenta de la Comisión de Defensa Nacional y coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre, Capítulo México de la FAO. Esta es una labor muy importante donde nos hemos articulado organizaciones civiles, academia, gobiernos e instancias parlamentarias para impulsar varias leyes muy importantes, como la Ley Federal de Protección al Maíz Nativo, que fue una iniciativa de la senadora, la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, y así como la declaratoria del 19 de septiembre como Día Nacional del Maíz. Hay que decir que desde las organizaciones civiles se logró instituir junto con la senadora en las efemérides este día como el Día Nacional del Maíz, que ahora ya es un Día Internacional también, 27 de septiembre, no 29, perdón, ya yo aquí ya le cambié la fecha. Y asimismo ha sido autora, colaboradora
y promotora de diversos ordenamientos normativos nacionales y regionales, destacando la publicación por el Parlatino de la Ley Modelo de Sistemas Comunitarios de Agua y Saneamiento. La verdad es que para sociedad civil, para la campaña Sin Maíz No Hay País, para la demanda, para toda una serie de organizaciones, es ejemplar, Ana Lilia. Muchas gracias, Ana Lilia, te queremos mucho. Admiramos tu trabajo, creo que así deben de ser las y los legisladores en México, en el mundo. Muchísimas gracias y te damos la palabra. Muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos todas, todos. ¿Qué es un grano de maíz? ¿Qué es una tortilla nixtamalizada? ¿A qué deberíamos aspirar mínimo los mexicanos a tener todos los días en nuestra mesa? Hoy es un privilegio. Yo vengo de una comunidad rural del estado de Tlaxcala, pero cuando vine a esta ciudad a vivir hace unos años, me di cuenta la inhumana alimentación que tiene la gente de la ciudad. El derecho humano fundamental es tener en la mesa una tortilla digna de saborearla, porque eso es la vida. No son los autos, no son los departamentos, no son los cargos, es lo que comes. Una vez un rey tenía 3 hijas y a punto de morir decidió heredarle su reino a quien más lo quisiera y las puso a prueba y le dijo a una: ¿cuánto me quieres? Y la hija le dijo: te quiero de aquí a la luna y de regreso. Dijo: me quieres mucho. Le dijo a la otra: ¿y tú? Y contestó: yo te quiero 3 veces dar la vuelta a la tierra. ¿Me quieres más? Y le preguntó a la más pequeña: ¿y tú qué tanto me quieres? Y le dijo: yo te quiero más que un grano de sal. Y le dijo: tú no me quieres nada, un grano de sal. La corrió del reino y a partir de ese día prohibió que se consumiera sal en los alimentos. Con el paso de los días, al no tener sabor la comida, llegó la tristeza, la depresión, la enfermedad. Pronto se dio cuenta el rey lo valioso que era un grano de sal. Enfermo, triste y deprimido, al ver cómo sufría su pueblo por la prohibición de no comer sal, decidió levantar el castigo y buscar a su hija hasta encontrarla para decir: tú eras quien más me quería. Porque en lo cotidiano, en lo que uno no valora y en lo que uno no ve, va la vida. Eso es un grano de maíz para los mexicanos, que nos ha llevado el consumismo a vivir de tal manera que la comida ya no es importante, pero es lo que alimenta el cuerpo, pero también es lo que alimenta el alma. Todos somos lo que comemos, pensamos lo que comemos y sentimos lo que comemos. Me voy a salir un poquito del texto que me dieron, porque creo que es importante más hablar de qué significa hoy el título de esta importante revista, Las del Comal. O sea, es muy importante. ¿Saben por qué? Me reuní hace unos días con el secretario de Defensa Nacional y estábamos hablando de cosas muy importantes. Cuando le dije: ¿y cómo se alimentan los soldados? ¿Y cómo se alimentan los militares? Y entonces empezamos a hablar del maíz y del amaranto. Nuestra conversación se llevó casi 1 hora y el general terminó diciéndome: el amaranto tiene que ser fundamental en la alimentación de nuestros soldados, pero también de nuestros niños. ¿Saben ustedes por qué? ¿Por qué creen que a la alegría se le llama así, a este dulce de amaranto? Porque tiene serotonina. La serotonina es la hormona de la felicidad. Por eso les digo que somos lo que comemos. Entonces, con el paso de los años, hemos convertido a la alimentación en un negocio, en una mercancía, pero es un derecho humano. Yo he visto a la gente que nunca en su vida ha probado una tortilla nixtamalizada, recién hecha en el comal, azul, inflándose. Cuando ese olor a dulce de cocimiento va saliendo, inmediatamente viene la mano que te la extiende con un granito de sal y la enrolla y te la da a morder. ¿Quién no ha disfrutado este privilegio? Yo les aseguro que en las grandes ciudades, millones. Es un honor por eso darles la bienvenida a este evento tan significativo en el que celebramos la presentación del número especial de la Jornada del Campo. Este suplemento titulado Las del Comal rinde homenaje a la tortilla como símbolo de nuestra identidad nacional, como un alimento básico
que nutre a millones de familias mexicanas y como un pilar fundamental de nuestra cultura y alimentación. Quiero comenzar felicitando al equipo editorial por la alta calidad y profundidad de esta edición. Ya la vi antes de que nos las mostraran el día de hoy, muy bonita. Ojalá pudiéramos hacer una exposición fotográfica. Cada artículo que compone este número nos invita a reflexionar sobre la tortilla no solo como un alimento, sino como un vehículo de historia, cultura y soberanía alimentaria. Este número llega en un momento crítico, cuando el futuro de nuestra alimentación y biodiversidad está siendo combatido no solo en instancias internacionales, sino también en el ámbito legislativo nacional. Es increíble que los intereses transnacionales no se hayan volcado con la ferocidad que lo hicieron para defender el maíz transgénico que en otras ramas de la industria. Yo esperaba ver su voracidad peleando en contra de la reforma energética de México, pero no, se volcaron en contra de la prohibición de la siembra de maíz transgénico y de consumo de maíz transgénico en México. Tuve el honor de contribuir con el artículo de esta revista, El acceso a la tortilla, un tema de derechos humanos legalmente garantizado, en el cual abordé la relevancia de la tortilla como un derecho esencial para todas y todos los mexicanos. Este derecho está intrínsecamente vinculado a dos leyes fundamentales que me enorgullece haber redactado e impulsado junto con todas y todos ustedes: la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible y la Ley Federal para el Fomento y Protección al Maíz Nativo. Además, decirles que estas leyes se aprobaron no siendo prioritarias en la agenda del gobierno federal. En mi artículo subrayé que garantizar el acceso a la tortilla elaborada con maíz nativo y libre de transgénico no solo es una cuestión de salud o economía, es una obligación del Estado para proteger nuestra identidad cultural, nuestra biodiversidad y nuestra soberanía alimentaria. Hoy, los temas tratados en este número de la Jornada del Campo son más pertinentes que nunca, ya que nos encontramos en medio de la discusión de una reforma constitucional histórica. En agosto, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa presidencial que busca garantizar que el cultivo de maíz en México sea libre de transgénicos y de cualquier otra modificación genética. Esta reforma, de ser aprobada, se sumará a un marco legal robusto que ya incluye la protección de semillas nativas y refuerza la soberanía alimentaria como una prioridad nacional. La aprobación de esta reforma no solo protegerá al maíz nativo, sino que también fortalecerá el papel de nuestras comunidades campesinas, indígenas y afromexicanas como guardianes de este recurso invaluable. Esto además se enmarca en la reciente reforma al artículo 2 de la Constitución, que reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como custodios de la biodiversidad y de nuestras semillas nativas. Es importante resaltar que esta protección constitucional del maíz nativo impondrá salvaguardas legales para contrarrestar las amenazas derivadas de acuerdos internacionales que pudieran comprometer nuestra biodiversidad y soberanía alimentaria. En el contexto global, y ya con esto terminaré, donde la industrialización y los intereses económicos de grandes corporaciones amenazan nuestras tradiciones, México se posiciona como un ejemplo de resistencia y defensa del patrimonio cultural y natural. Aunque millones no lo entiendan, estamos peleando por todas y todos los mexicanos. El día que las empresas transnacionales logren llevar a la patente, en materia vegetal se llama registro de variedades de obtentor, pero digamos a la patente, nuestras semillas nativas de maíz, ese día habrá culminado la conquista, porque lo único que les falta por quitarnos son nuestras semillas nativas, y el maíz es uno, pero junto con el maíz viene toda la milpa. Con el actual gobierno y en el marco legal vigente, México tiene los elementos necesarios para consolidar una política alimentaria que priorice a los pequeños y medianos productores, fomente prácticas sostenibles y elimine la dependencia de tecnologías dañinas como los transgénicos y sus acompañantes, que son por lo regular agroquímicos tóxicos altamente peligrosos. El compromiso del Estado debe ser, por tanto, garantizar que la tortilla que llega a nuestras mesas cumpla con los más altos estándares de calidad,
respeto al medio ambiente y protección de nuestra biodiversidad. Por otro lado, el número de la Jornada del Campo, que ahora comentaremos ampliamente, conversa hacia temas fundamentales como el papel de las mujeres en la preservación de las tradiciones del maíz, los retos de la industrialización y el impacto económico de la tortilla. Nos invita a valorar nuestra herencia, a asumir nuestra responsabilidad y a protegerla y fomentar un consumo consciente. Al final de cuentas, todos somos lo que comemos. Muchas gracias. Pues muchas gracias a la senadora. La verdad que escucharla siempre es un aprendizaje, una profundización y rescatar el amor a la milpa, a los maíces, a la producción campesina. Muchas gracias. Y justamente estamos en una batalla crucial donde el maíz, donde nuestros alimentos son un botín para una serie de empresas, pero para nosotros las comunidades, pues son vida, son tradición, son cosmogonía, son religión, son alimento fundamental. Es muy importante en estos momentos articularnos. Yo creo que esta presentación, este ejemplar, estos trabajos, estas redes de las que somos parte, son un ejemplo de esa articulación para defendernos. Y bueno, pues muchísimas gracias por este tan bello discurso y por esta historia. Y bueno, a continuación quiero presentarles a mi compañera Blanca Estela Mejía. Ella es una destacada figura en la preservación de la tortilla tradicional e incansable defensora del maíz. Como representante legal del Consejo Rector de la Tortilla Tradicional y fundadora de la Red de Maíz, Blanca ha dedicado su vida a fortalecer y promover la rica herencia cultural y alimentaria que representa la tortilla. Es licenciada en Contaduría Pública y Finanzas, con formación académica en Ciencias de la Comunicación y Periodismo por la UNAM, y tiene un largo legado familiar en la elaboración de tortillas. Aquí está su mamá, que también es productora y tiene una tortillería como Blanca. Es de una tercera generación de mujeres en esta actividad, es propietaria de la tortillería Blanquita Mejía en la alcaldía de Tlalpan. Y bueno, es parte también de esta industria de la masa y la tortilla, porque no hay que satanizar, hay que decir que 50% de las tortillerías del país buscan ofrecer tortilla de calidad que no sea harina de maseca, que es una pues tortilla de pésima calidad. Ha sido pionera en la organización de varias instancias en la industria de la tortilla. Desde la Alianza por la Tortilla nos parece muy importante tener a una representante de esta industria también trabajando, y es consejera del Comité Mixto para la Sibiogen por el sector privado, colabora con la campaña Sin Maíz No Hay País, es integrante por la Alianza por Nuestra Tortilla, donde fue coeditora y articulista en esta publicación junto con María Félix y su servidora. Así que muchas gracias, Blanca. Compártenos, por favor, tus palabras y gracias por todo el trabajo. Al contrario, Mercedes. Senadora Ana Lilia Rivera, amigas, amigos, estimadas todas y todos, pues primero quiero agradecer la invitación para compartir con ustedes un poco de la información que a lo largo del tiempo hemos recabado con mis compañeras de la Alianza por Nuestra Tortilla y también con compañeras y compañeros de esta noble industria, quienes se encuentran aquí presentes. No soy la única, tenemos varios seguidores que están al pendiente de esta transformación que esperamos que se dé de la utilización de la harina hacia el maíz. Y aprovecho también para hacer un reconocimiento a su trabajo, mis queridos amigos y compañeros, amigas y compañeras también, porque cada día nosotros desempeñamos una gran labor para esta gran industria, para llevar tortillas sanas y nutritivas a las mesas de las y los mexicanos. Pues para nosotros la tortilla es el alimento, o sea, no necesitamos otra definición, es el alimento. Más de 600 platillos se utilizan como base o como vehículo para la misma alimentación. Sin embargo, la tortilla desde su definición, después de la conquista, poco a poco ha perdido a lo largo del tiempo la trascendencia que la ha caracterizado.
desde hace más de 2.500 años de consumo. Son muchos temas los que aquejan a nuestro sector de la masa y la tortilla. En general, a toda la cadena productiva. Toda la cadena productiva del maíz, sabemos muy bien cuáles son los problemas que a nuestros compañeros productores del campo, cada vez que suben o bajan los precios, pues ellos están teniendo problemas para recuperar los costos de inversión. Asimismo, nosotros también, los extremos de la cadena productiva del maíz, tenemos los mismos y nos aquejan los mismos problemas, nos parecemos mucho. Son muchos estos problemas, pero decidí escribir sobre los mitos y realidades en la producción de tortillas y sobre la delincuencia que mantiene presa a nuestra industria. La delincuencia la hablamos en dos sentidos, no solamente es la delincuencia organizada, sino también algo a lo que le llamamos delincuencia corporativa. Lamentablemente, los funcionarios de gobierno también acuden a nuestros negocios para sobornarnos, para que nosotros sigamos trabajando. Y somos víctimas del desconocimiento porque existe mucho desconocimiento sobre cuáles son los requisitos que se necesitan para que una tortillería tenga un legal funcionamiento. Elegí el primer tema porque existe un gran vacío de información. La población en su gran mayoría desconoce la forma como se están haciendo nuestras tortillas. Muchas personas ya no saben lo que es la nixtamalización. Al escribir me surgió una duda. ¿Qué les espera a las nuevas generaciones herederas del neoliberalismo y de la comida chatarra? ¿Qué les dejaremos nosotros, la última generación que conoció de primera mano de dónde provienen nuestros alimentos y cómo se cultivan? En la cadena del maíz tortilla, los grandes corporativos harineros se han dado a la tarea de crear falsa información para que su producto sea aceptado. Se han encargado de hacer creer que sin harina las tortillas se hacen duras. También han contribuido, junto con la ingeniería de alimentos, a difundir que la tortilla blanca es mejor, llenando al imaginario colectivo que el color amarillo de la tortilla la hace de menor calidad, por provenir de maíz amarillo, y que la tortilla blanca es mejor porque se hace con maíz blanco, cuando nuestra tortilla, por lo menos la que compramos en tortillerías, está hecha en su totalidad con maíz blanco. De tajo, con su discurso, eliminan todos los beneficios que el tono característico de la nixtamalización provee a nuestras tortillas. Y con ello se van todos los beneficios del calcio y las fibras solubles de nuestras tortillas amarillas. Con esto no quiero definir cuál tortilla es mejor, sino que la importancia del proceso de nixtamalización se invisibiliza al ponderar la blanquitud de las tortillas y que se ocultan los múltiples colores y variedades de maíces con los que se pueden hacer nuestras tortillas, por ponderar la uniformidad. En los congresos internacionales de nixtamalización, todo el tiempo están hablando de cómo blanquear la tortilla, cómo vender una tortilla blanca. Y en ese aspecto pues estamos perdiendo todas las variedades y todos los colores que nuestras tortillas pueden tener. Ya lo mencionaba en el texto, hay tortillas rojas, azules, moradas, blancas, ceremoniales, hechas a mano o con máquina, y es nuestra labor preservar la gran variedad de tortillas existentes y sus formas y procesos, cada uno independiente e intrínsecamente relacionado a la vez con nuestra cultura y patrimonio intangible. Al hablar de tortillas, no podemos dejar de lado a un sector compuesto por más de 110,000 negocios y a todas sus familias. Muchos de estos negocios se encuentran sumergidos en la informalidad y en la desesperación por vender, ya que el mercado de tortilla cambió drásticamente desde la liquidación del sistema en 1999. Antes, nuestra utilidad provenía del volumen de venta. Nosotros recordamos muy bien cómo se formaba la gente, o sea, había grandes filas, ¿no? Y a veces se hace todavía la broma de, mira, parece que están en la fila de las tortillas, y ese fenómeno desapareció. Actualmente
Nosotros calculamos nuestra utilidad a través de un porcentaje que adicionamos al costo de producción. Esos tiempos de que nuestra utilidad era a través de las grandes ventas se terminó. Ahora es porque tenemos que sacrificar o tenemos que incrementar un costo adicional a nuestra tortilla. Bueno, actualmente la utilidad se obtiene de acuerdo al porcentaje de utilidad derivado del costo unitario. Esta variación en la fórmula hace que nuestra tortilla popular mantenga un incremento constante en sus precios, producto de la falta de ventas de tortilla caliente en el mostrador y la proliferación de más negocios informales. Dentro de esta dinámica, el cálculo del costo, las y los industriales de la masa y la tortilla, nos hemos visto en la necesidad de agregar al costo final de la tortilla un nuevo rubro. Algunos le llaman aguas marihuano, cooperación voluntaria o moche por la visita. Pues dentro de los elementos del cálculo del costo que me enseñaron en la universidad, cuando estudié contaduría pública, esos elementos no se encontraban en los libros de texto, pero influyen actualmente y ahora los hemos tenido que integrar e influyen al costo final que le proveemos al consumidor. Bueno, no obstante que el cálculo del costo unitario, bueno, voy a irme al final. Perdón, gracias, Merced. Me quedaban 3 hojas después, de ánimo. Bueno. Les voy a resumir. Bueno, en este momento están mis compañeros que no pudieron estar aquí acompañándonos porque estábamos reunidos con el secretario de la SADER. La presidenta Claudia Sheinbaum tiene esta preocupación de que el precio de la tortilla disminuye un 10% en términos reales, que todavía no nos han dicho qué son los términos reales, a lo largo del periodo de 6 años. Haciendo cuentas con mis compañeros, porque hay muchos que no hacen cuentas, pareciera mentira, pero no las hacen. Esto para nosotros significa reducir en el costo de la tortilla un 72% de nuestra utilidad. En números, digamos, ya naturales, para un pequeño negocio que vende 160 kilogramos de tortilla, esto implica 300 pesos diarios, 9,000 pesos al mes. Con esta disminución de la utilidad, en realidad yo le comentaba al secretario, si esto se llega a dar en 6 años, yo les traigo mis llaves, las llaves de mi negocio y adelante el que lo quiera trabajar, porque en realidad más de 40,000 familias a nivel nacional se estarían viendo afectadas ante una reducción de tal tamaño. ¿Qué tendría que pasar para que esto fuera posible? Pues tendríamos que tener los precios de principios de 2018 en la tonelada de maíz. Por ejemplo, tendríamos que pagar 4,900 pesos de la tonelada del maíz. Acá el biólogo y los amigos productores no lo van a permitir, porque entonces también se reduce mucho la productividad y no recibirían un pago justo por su producto. Para las harineras, bueno, ellos tendrían que vender la tonelada en 9,600 pesos de los 15,000 pesos o casi 18,000 pesos que se venden. Hay diferentes precios de tortilla. En Puebla tenemos precios de 15 pesos. En Hermosillo los tenemos de 31. Lo que tenemos que atacar y tenemos que revisar es por qué en esos estados están esos precios. Nosotros encontramos 2 variantes. Una, la delincuencia organizada, y la otra, que hay mayoritariamente venta de harina. Y bueno, con esto voy a concluir para no continuar más alargarme más en el tema. Muchas gracias, senadora, por escucharnos. Muchas gracias a todos y a todos. Pues gracias, Blanca, muy esclarecedor, y creo que ustedes podrán profundizar en el tema leyendo los artículos del suplemento, donde nos habla de esta delincuencia de cuello blanco y de estos problemas que también la industria está enfrentando y cómo tenemos que optar por comprar en estas tortillerías de barrio de calidad que están haciendo este esfuerzo por preservar estas tortillas y las políticas públicas en este sentido, toda la complicación que implica, ¿no? Y bueno, también darle la bienvenida a René Sánchez. Bienvenido, René. Fue asesor de la demanda colectiva. Y
Como digo, en esta articulación actualmente él es director del jurídico de Semarnat y bueno, pues una persona muy ética y muy comprometida con toda esta producción desde el campo y la defensa de los maíces. Bueno, muchísimas gracias. Blanca, por favor, lean los artículos, les vamos a entregar el suplemento. Van a tener el privilegio porque hay poquitos en esta entrega. Quienes estén en línea, pues que con el código QR. Y bueno, vamos ahora a dar la palabra a Román Ibarra. Él es biólogo. Queremos que tú cierres, Daniela, con con la palabra y la experiencia desde la cocina, desde toda esta parte de la tradición culinaria. Y bueno, pues muchas gracias, Román, bienvenido. Él es biólogo, es Román Ibarra Navarro, biólogo del barrio de Santa María en el Estado de México, proveniente de una familia otomí, y desde esta trayectoria, esta procedencia de los pueblos originarios y su desempeño en la licenciatura de Biología de la UNAM, está comprometido con las causas sociales y la preservación del medio ambiente, siendo parte del equipo de varios proyectos de limpieza y recuperación de espacios comunitarios y preservación de saberes ancestrales. Es embajador e integrante del Consejo Supremo para la Unificación de los Pueblos Indígenas, impulsando iniciativas que promueven el bienestar social y el fortalecimiento de las comunidades indígenas. Román ha trabajado también durante toda su vida para promover una visión integral de sustentabilidad que combine el respeto por las tradiciones ancestrales y la ciencia moderna con el objetivo de fomentar un compromiso real con la conservación del medio ambiente y la educación ambiental. Su labor continúa contribuyendo al fortalecimiento de las comunidades indígenas y el cuidado de nuestra biodiversidad. Y bueno, también vino con algunas compañeras de la comunidad, una compañera que es representante de la comunidad, otra integrante, hay pocas mujeres, hay que apoyar todo este ejercicio de las mujeres en estos espacios. Así que muchas gracias, Román, bienvenido y le damos la palabra. Con el permiso de todas sus personas, me presento ante sus rostros y corazones. Saludo con mucho cariño a un ocoyoaquense por adopción, al querido Max Correa, que nos visitó hace 20 días. Y estoy aquí con la gratitud de Dios para poderles platicar un poco sobre lo que percibo, que es primero una gran gratitud enorme a nuestra senadora Ana Lilia Rivera, porque ella está haciendo una defensa de lo último que nos queda. Nuestra libertad alimentaria, la libertad para escoger nuestras semillas, para que nuestros pueblos originarios puedan seleccionar. Ella está en Tlaxcala, ahí está Ixtenco, un pueblo que se precia de ser donde se ha cultivado el maíz para obtener diferentes variedades. Hay más de 600 razas reconocidas. Aquí estoy muy orgulloso de ver el maíz tunicado. Yo creo que casi nadie lo conoce. Es este maíz que presenta precisamente una envoltura, cáscara, en cada uno de sus granos. Este no podría germinar solo si no es con la ayuda del hombre, y de ahí viene la domesticación, y de las damitas, perdón por decir el género así, pero bueno, en mi saber ancestral, nuestras iguals, nuestras mujeres son quienes están conectadas con la Madre Tierra. Yo siempre he trabajado muy bien con nuestras queridas hermanas, y hoy tengo aquí el gusto de estar compartiendo el foro para poderles decir que realmente, como bien lo dice Mercedes Blanca, estamos viviendo una etapa donde la sociedad tenemos que organizarnos para hacer la defensa desde nuestros espacios, desde nuestro hogar, favoreciendo el consumo de la tortilla y sabiendo por qué lo estamos haciendo. Nuestras células producen miles, cientos de miles de proteínas. El maíz viene siendo quien nos ha asegurado la permanencia de nuestra especie en nuestro pueblo, y es una aportación de México a el mundo. Él se ha originado en el Valle de Tehuacán y en Ixtenco ha tomado su mejor manipulación genética para crear una gran diversidad de especies, de razas. Hay una feria muy bonita en Ixtenco que habría que invitarlos, y quiero ir repitiendo las
aportaciones que nos hizo nuestra senadora, porque cada una de ellas es muy valiosa. Si perdemos nuestra identidad, nuestros usos y costumbres, estamos perdiendo demasiado, estamos perdiendo todo. El proceso de conquista nunca se culminó. Es una invasión. Realmente la nación mexicana ha preservado sus usos y costumbres. Aquí me precio de tener a nuestra presidenta de los bienes comunales, Yadira Maribel, que tiene un territorio de 7,110 hectáreas en lo que es Atlapulco, sus valles, y estamos colindando con la Ciudad de México. Le estamos garantizando a la Ciudad de México, al entorno, la producción de oxígeno. La mayoría de su territorio está ocupado por bosques, por coníferas, y son los grandes pulmones de la Ciudad de México y son el lugar donde la montaña sagrada preserva el agua. Nos están dando 60 litros por segundo a la Ciudad de México y es un pueblo hermoso porque ha preservado su identidad. Podrían ser no conquistados y hoy tienen una bicentenaria, 202 años de arriería. Si ustedes se preguntan, ¿qué pasa con el maíz? ¿Cómo lo podemos defender? Muchas veces, haciendo la derrama económica en los pueblos originarios, que son los que mundialmente están reconocidos como los que mejores preservan los medios ambientes, es donde tenemos que canalizar como consumidores el propósito compartido, aquel que habla de la mercadotecnia, que hasta un 63% de la gente piensa dónde va a comprar para ver dónde está su beneficio social. En particular, que he crecido con el manejo de la COA, con la yunta y con el tractor para hacer el sagrado femenino, que en este caso es pedir a la tierra permiso para hacer la siembra, y de ahí estamos rememorando cómo es que los nómadas se vuelven estables cuando ya tienen un cultivo inicial, que es el derivado del teocintle, y empieza la mejora genética. Si tienes un pueblo que ha trascendido y ha asegurado su alimentación para poder asegurar su funcionamiento, ha sido por la manipulación genética del maíz, que hoy no puede él ser una especie silvestre, no puede emerger, tiene que necesitar la ayuda del hombre. Sin embargo, nosotros lo hacemos con tanto agrado, porque estamos formados, nuestras proteínas, nuestros tejidos están formados por la base alimentaria que nos aporta el maíz, desde un 3% en su pericarpio, que es el grano, hasta un 18%, que es el germen. Y en las comunidades étnicas más marginadas se incrementa la producción de proteína mediante la fermentación, mediante el pozol, con bacterias que pueden fijar del nitrógeno atmosférico para poderlo transformar en aminoácidos, como las aerobacters, las nitrosomonas y muchas bacterias que tienen la capacidad de poderle meter más nitrógeno a la alimentación en los pueblos originarios. Realmente no necesitamos ninguna desculturización para consumir alimentos chatarra. No ocupamos más que nuestro maíz. Nuestro maíz no tiene gluten. Para los celíacos, aquellos que no son tolerantes al gluten, este maíz no tiene gluten. Para quien quiera vivir un poco más, el maíz te aporta zeaxantinas y luteína, que son alimento para los ojos. A mi edad, diría mi compadre Toño, a mis 25 años, no ocupo, bueno, un poquito más, no ocupo todavía lentes. Aquí tienen lo que hoy pueden comprar como suplemento muy caro, que le da el color, la variedad. Son pigmentos que tienen la capacidad de reducir la oxidación, las moléculas, los radicales libres, de quelarlos, de tomarlos para que no causen daño y no haya desorden genético. Son pigmentos que tienen 100 veces más capacidad que la propia clorofila para poder detener el proceso oxidativo. Si tienes un alimento tan bondadoso, venéralo y ve cómo puedes favorecer al productor. Bien es también agradecer las políticas públicas, que estoy seguro que lo está haciendo más que maravillosamente, la defensa ante la imposición del maíz transgénico, pedir a nuestra senadora que pudieran tener el acceso a energía más asequible en los dos productos, tanto el gas como la energía eléctrica. Es un tema de oportunidad. Las tarifas subvencionadas, las tarifas preferenciales, inclusive hasta financiar proyectos de transformación para que la energía ordinaria en media tensión pudiera ser la que puedan tener ustedes con un costo casi a la mitad.
o hasta un subsidio total. De hecho, es un tema que habíamos platicado también con mi querido amigo Max Correa cuando estuvimos haciendo la limpieza de lirio acuático en la presa Madín, de cómo acceder a mejor energía, mejores tarifas o a una tarifa cero para poder echar a andar las plantas de tratamiento de aguas residuales. Todo va de la mano. Una mejor energía nos va a hacer un país más competitivo. Ahora, sobre el maíz transgénico, es toda una imposición de las industrias delictivas organizadas a nivel mundial, donde al menos 3 empresas están queriendo imponer el uso de la semilla. Eso no es posible. Tenemos el país con una de las más altas, grandes biodiversidades en el mundo y tenemos un país con tantas etnias y tenemos un país con tanta variedad de semillas de maíz que el mismo CIMIT, el Centro de Investigación de Mejoramiento del Maíz y del Trigo, tiene millones de semillas reservadas para garantizar la originalidad de nuestro germoplasma. Hay un centro que garantiza que estas semillas no se pierdan. ¿Por qué tendríamos que comprarle a un país extranjero lo que no se produce en nuestra tierra? ¿Por qué tendríamos que supeditar nuestra independencia alimentaria a comprar sus agroquímicos que están demostrados que causan cáncer? Es un gran problema que nosotros como sociedad civil organizada tenemos que apoyar a nuestros representantes y tendríamos que tomarlo con mucho mayor seriedad porque el tema sí es muy grave. Está demostrado en Colombia el gran fracaso de estas transnacionales. Está demostrado en otros países el gran fracaso. Una semilla que ha sido manipulada durante siglos para poder llegar a tener éxito con la sequía, con la abundancia de agua, con la altura desde el nivel del mar hasta más de 3,000, no puede ser sustituida por una sola, por 2, ni por 10, ni por 20. Estamos hablando de más de 600 razas. Es un gran error esto que está ocurriendo. Yo les pido un aplauso a estas bellas mujeres, por favor, para terminar. Muchas gracias, Román. Yo destacaría esta parte del control corporativo de estas empresas que quieren adueñarse del alimento, de las semillas, de la biodiversidad del agua y pues del mundo. Justamente la defensa que tenemos que dar y pensar también en CIMIT. Por ejemplo, estuve en septiembre de este año invitada por la Secretaría de Agricultura y llegó el director de CIMIT a decir, ahí debemos también tener mucho cuidado, porque él comentaba que se está perdiendo la riqueza y variedad de las semillas en México por culpa de los campesinos. Y esto, pues, la gente le saltó encima, ¿no? Toda la gente que la biodiversidad la cuida. Y pues yo creo que ahí mucho de las semillas, todo ese reservorio, todo este seguir intercambiando, preservando y que sigan estas semillas que ustedes han desde las comunidades mantenido y que siguen teniendo esta riqueza, pues es gracias a las comunidades campesinas, ¿no? Entonces un poco pensar en esta propuesta que tienen, ¿verdad? De sus bancos de semilla y rescatar estos bancos de semillas tradicionales que tienen las propias comunidades y ustedes mismos, ¿verdad? Que están desarrollando en este día a día, ¿no? Porque las semillas pues son como el lenguaje y cada día se enriquecen y cada día van creciendo y cada día se intercambian y cada día la gente las lleva y van creciendo, ¿no? Y van generando nueva riqueza. Entonces un poco pensar en estos dichos culpando a las comunidades campesinas cuando son las que preservan, ¿no? En este sentido. Muchas gracias, Román, muy interesante. Y por último, pero no menos importante, como dicen los gringos, tengo el gusto de introducir a Daniela Moreno. Ella es cocinera y repostera mexicana, de familia pastelera. Aun cuando sus estudios son en contaduría pública, igual que Blanca, yo creo que les ha servido mucho también para llevar los negocios adelante y hacer las cuentas, se ha dedicado a su verdadera pasión, que es la reivindicación de los vegetales y el maíz nativo en la nueva cocina mexicana, retomando técnicas y recetas milenarias. En 2017 empezó su trabajo en el ámbito pues, de la cocina en el restaurante Quintonil como asistente del chef Jorge Vallejo y un año después, en 2018, te uniste a Maizajo, un molino y tortillería
dedicado a la elaboración de tortilla de maíz hecha a partir de nixtamal y a la investigación de sus usos. En 2020 te unes al colectivo de chefs emergentes de Arca Tierra, con el cual se sirven experiencias culinarias en las chinampas de Xochimilco, ofreciendo menús basados en vegetales de temporada, incluyendo maíz en sus diferentes etapas y utilizando técnicas y recetas locales. Estos proyectos son parte de tu trayectoria culinaria, por lo que te has especializado en la creación de menús vegetales basados en la cocina tradicional mexicana. Y pues es un gusto que una chef experta, joven, comprometida con el maíz de varias generaciones también de cocineras y comprometida con la comida mexicana nos acompañe hoy a comentar este ejemplar. Muchas gracias, Dani. Y bueno, también me decía que dudaba si venir o no. Qué bueno que viniste porque no te vamos a soltar desde la Alianza por la Tortilla y vamos a estar trabajando con los otros ámbitos que estamos trabajando, con la campaña, con la senadora, con los grupos muy estrechamente contigo. Gracias. Muchas gracias a todos. Hola, soy Daniela Moreno, me he dedicado a la cocina por los últimos 10 años. Muchas gracias, senadora Mercedes Blanca. A veces me da el síndrome del impostor y por eso dudo, pero hay dos cosas que yo quiero retomar, tanto de la revista como de lo que dijeron ahora. La senadora dijo que hay muchas personas que no han probado un maíz nixtamalizado y yo era esa persona. A los 7 años, 1998, yo le dije a mi mamá que quería ser tortillera y casi se muere. Mi mamá no veía como un trabajo digno que alguien fuera tortillero. Y por muchos años le peleé que yo quería hacer tortillas y al final consiguió maseca y me hacía la masa con maseca y terminé haciendo las tortillas de mi casa y después las amaba porque decía que las prefería calientitas a las del súper. Entonces, de esos dos puntos, el primero es la dignificación, tanto de la tortilla, la tortillera y el campo. Ahorita mencionabas que en el CIMIT dicen que la culpa de la pérdida de la diversidad es del campo. ¿Es la pérdida del campo o es la pérdida de una vía, valga la redundancia, vivible, de dedicarse al campo y tener acceso a una vida segura, que tenga comida, que tenga educación, que tenga acceso, o es una vida precaria que ya no está hecha para el mundo de hoy? Entonces, sería a través de políticas públicas asegurarnos que la gente se pueda quedar en el campo y se sigan protegiendo estas semillas. Asegurarnos que no entre la semilla de maíz genéticamente modificado, que además, si Estados Unidos la planta, es autopolinizante, va a volar y de todas maneras va a infectar lo nuestro. Lo mínimo que podemos hacer es delimitar ese contagio, preservar nuestras semillas nativas, preservar nuestra cultura y seguir, y es a donde llego a mi segundo punto, informando. Creo que lo más importante y la trinchera desde donde yo peleo es informar a la gente. Me pasó con mi misma hermana que decía que comía tortillas de nopal porque eran más sanas. ¿Alguien ha volteado unas tortillas de maíz, unas tortillas de nopal? Atrás dice 90% harina de maíz nixtamalizado, 2% nopal leofilizado y el resto son gomas y conservadores. Tenemos que informar, al menos desde mi lado, desde la cocina, qué es lo que nos estamos comiendo, qué estamos teniendo en nuestras despensas, en nuestras casas. Tiene que haber una legislación sobre qué contiene una tortilla. No podemos seguir diciendo harina de maíz nixtamalizado, cuando sabemos que tienen gomas, que tienen conservadores, que tienen estabilizantes, que tienen colorantes en especial, que eso hay una manera de saber que me encanta, e informar a la gente qué es lo que consumimos. Yo estoy segura que en especial en la Ciudad de México, si tú te acercas con cualquier persona y le preguntas qué es nixtamal, no tienen ni idea. Yo en mi cabeza de niña de 7 años quería hacer tortillas porque yo no entendía cómo eso se volvía una tortilla. 1998 no había internet, mi mamá nunca pudo encontrar por qué se hacía, hasta que un día se me olvidó y por artes del destino acabé otra vez trabajando, entendí lo que era la nixtamalización y creo que es muy importante, en especial a todos los mexicanos, también lo hago mucho con extranjeros, explicar qué significa el nixtamal. Una técnica milenaria de hace 5,000 años con sus primeros vestigios en Guatemala, que significa poder consumir el maíz al no ser digerible por nosotros, es abrir el pericarpio, como decía el biólogo, y entonces retener todos esos nutrientes.
¿Y qué pasa en las harinas? Pues eso no sucede porque no hay un nixtamal, no hay un reposo de 12 horas, no hay una apreciación de una técnica que por algo se hizo, no es algo aleatorio y que nada más sucedió y es casualidad. Tiene un significado, tiene un valor nutrimental y lo decía también el biólogo, pregúntenle a Venezuela, a Bolivia y las deficiencias de vitamina B3 que tienen por el consumo de maíz no nixtamalizado y de origen transgénico. Entonces es un tema de hablar y más gente de la que no creerían están interesadas. Y es una cosa de no saben ni siquiera que existe el nixtamal. Entonces, como miembros de toda esta industria, porque me voy a incluir un poco ahí, es hablar de qué significa el nixtamal, de qué significa el campo, de qué significa ser una milpa, de qué significa conservar semillas que han pasado de generación en generación y cómo mantenerlas desde un lado de compra tortillas nixtamalizadas, acércate a molinos que estén interesados en hacer nixtamal todavía, conoce, infórmate, lee, dejemos de consumir harinas, que también lo entiendo y hay partes de la ciudad donde no es posible tener un acercamiento en temas económicos, culturales, sociales, de tiempo, pero nosotros que chance tenemos un poco más de acceso a este tipo de productos, acercarnos más a ellos, conocer y un poco sí redignificar lo que significa comer una tortilla, hacer una tortilla, plantar un maíz, cosechar un maíz. Esas es las dos cosas que yo me llevo de este artículo. Pues muchas gracias por esta reflexión y estos comentarios, ¿verdad? Como personas de ciudad que de pronto no tenemos acceso. Y lo triste es que en el campo las tortillas que están llegando en motocicleta pues son tortillas de maíz nixtamalizado y se está perdiendo una gran tradición de harina, no de maíz nixtamalizado, de harina, y se está perdiendo esa gran tradición. Tenemos que preservar, tenemos que apoyar y tenemos que avanzar en ese sentido y la dignificación del campo, Daniela. Y bueno, yo, si están de acuerdo, le pediría pues al integrante más pequeñito, al escritor más pequeñito de este suplemento, que está aquí, León Águila, que nos dé unas palabras también y nos cuente brevemente su impresión. Pasa, por favor, León, si estás de acuerdo. Y pues viene de una familia de producción de tortilla. Muchas gracias. Y también léanlo, escribió un artículo muy bonito. Pues primero, hola, buenas tardes. Mi nombre es León Mateo Águila Mejía, como ya dijo. Y pues sí, vengo de una familia que su tradición es preparar tortilla de maíz nixtamalizado. Por ejemplo, aquí tenemos a la que me enseñó la gran mayoría, que es Pilar Castillo Fuentes. Pero sí he probado muchas tortillas de harina y por mucho prefiero las de mi abuela, por mucho. Saben muy ricas. ¿Y vas a seguir tú produciendo tortillas? Sí, es verdad, sí. Pues un aplauso muy fuerte. Gracias, León. Si quieres, siéntate acá en las piernas de tu tía a un ladito para que nos acompañes. Y bueno, vamos a pasar a las preguntas. Si quieren que sean breves, yo sé que todo mundo tenemos ganas de hablar, de platicar, pero para que más gente opine, quisieran hacer algún comentario breve, algunas preguntas y después damos el orden a las autoras para que comenten algún comentario, alguna pregunta en el público. Sí, por favor, le van a prestar el micrófono, nada más si nos da su nombre y el lugar y breve la pregunta o comentario, por favor. Hola. Gracias. Gracias, buenas tardes, soy José Luis Reyes, soy periodista de Monitores Multimedia. Senadora Rivera, ¿es inminente ya la decisión de este panel de controversia relacionado con el Tratado de Libre Comercio por la controversia en contra del decreto del expresidente López Obrador sobre maíz transgénico y glifosato? Se habla ya incluso de que se va a perder ese panel. Yo quiero preguntarle, legislativamente, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, ¿pueden llevar a cabo algún tipo de acción legislativa
para proteger a los maíces nativos de México en contra de lo que probablemente se avecine? Gracias. Gracias, José Luis. Si les parece, hacemos una ronda de 5 preguntas y las van anotando o memorizando para responder. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Adelante. Bueno, preguntar, ¿es correcto plantear disminuir el precio de la tortilla o, en su caso, que los mexicanos y el Estado mexicano nos acostumbremos a pagar el precio justo de un alimento como lo es la tortilla y como lo es el maíz? ¿Y cuál es el costo para la sociedad y para el Estado mexicano de no pagar ese precio justo? Gracias. ¿Nos da su nombre y su procedencia nada más? Max Correa, de la Central Campesina Cardenista. Gracias, Max. Bienvenido. Allá hay otra mano y luego otra acá y con una pregunta y tu pregunta y cerramos esta ronda. Nos vamos a la siguiente. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es David Tecot, soy industrial de la masa y la tortilla en la zona de Iztapalapa. Mi pregunta es, ¿cómo podemos hacer desde el punto de vista que somos tortilleros, molineros, para mantener un precio bajo y dar una tortilla que el consumidor prefiera? Dado que se está oyendo mucho que el gobierno está impulsando que nosotros le bajemos 2 pesos a la tortilla y eso a la larga nos traería como consecuencia una ineficiencia, una no inversión en nuestros equipos, una no participación en las nuevas tecnologías de energías como la energía solar, como la energía eólica. Entonces, yo creo que ahí las políticas públicas deberían interferir un poco, pues para que nos dejen trabajar bien y seguir haciendo eficientes nuestros negocios y no ponernos un pie en el pescuezo orillándonos a bajar el precio de la tortilla. Muchas gracias. Había 2 manos acá levantadas de las compañeras y las demás hacemos otra ronda. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Juana de la Rosa, yo soy productora de amaranto, senadora. Y bueno, antes que nada, pues felicitarlas porque es una gran labor la que están haciendo. Yo, aparte de que somos parte del sistema Producto Amaranto de la Ciudad de México, también nos interesa mucho el maíz. Yo vengo de una comunidad donde es productora de maíz y es productora de amaranto. Para nosotros es muy importante conservar exactamente nuestras semillas, porque son semillas nativas que vienen desde muchos años atrás, desde más de 1000 años, ¿no? Entonces, exactamente. Entonces, para nosotros es importante conservar las semillas tanto del maíz como del amaranto. Mi intención en esta ocasión es… Un poquito completar la pregunta, ¿sí? Perdón. Hay más Sí, gente. ok. Pues más que pregunta es felicitación y estoy nerviosa, la verdad. Y es ponernos a sus órdenes porque con maíz y amaranto podemos hacer 1000 cosas, podemos crear un súper alimento. Ya como maíz y ya como amaranto solos son un gran alimento. Entonces, conjuntos, somos un gran país y le podemos hacer frente a esa gran campaña que trae usted, senadora, que es contra el hambre y la desnutrición en nuestro país. ¿No? Gracias, Gracias. muy amable. La compañera y pasamos a respuesta. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Elizabeth López, trabajo para Industrias del Maíz Puebla. Hace rato mencionabas algo muy importante, que es dignificar nuestro producto, pero también hay que dignificar los oficios para que esto no se pierda. Han tomado como estandarte en todos los medios políticos nuestro producto y hemos propuesto que se tome este oficio, molineros, nixtamaleros, molineros, como una carrera técnica para que esto no se pierda. ¿Sí? Que sea dignificado y pagado dignamente esto para que siga trascendiendo.
Y a pesar de todas estas propuestas, no hemos tenido ese eco positivo de este lado. Esperamos que con los medios y desde tu trinchera pudieras apoyarnos en que esto se fortalezca para que podamos seguir creciendo. No solamente, te repito, es un producto artesanal hecho con manos mexicanas con mucho cariño, como para que se pierda en cualquier momento. Lo necesitamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Si quieren, damos 3 minutos para responder. Entonces, pues la primera pregunta y quien quiera responder, tú respondes una y nos dicen si ustedes quieren. Adelante. Me da mucho gusto que esté aquí René, porque si alguien sabe de toda esta dinámica de la reforma constitucional para que el maíz nativo sea protegido en la Constitución, es él. Lo que sí les puedo decir a ustedes que los paneles internacionales que han llevado a esta controversia a los más altos niveles es la primera experiencia que tenemos desde hace más de 30 años que se firmó el Tratado de Libre Comercio. Nunca se había establecido realmente una mesa de controversia. Lo habían intentado por el tema automotriz, lo detuvieron. En algún otro momento fue por algunos minerales, lo detuvieron, pero por el maíz no lo detuvieron. Es feroz, tremendamente feroz el interés que tienen las grandes transnacionales, pero sobre todo los rancheros norteamericanos en que siga siendo su mercado de alimentos de mala calidad. Porque miren, mucha gente, muchos mexicanos y el mundo entero debería entender que la defensa de la sana alimentación es un garante de nuestra autonomía y de nuestra soberanía nacional. La sana alimentación, la producción de alimentos es un tema de seguridad nacional. Ninguna democracia sobreviviría sin comida, porque los seres humanos, primero es alimentos. O sea, el modelo neoliberal sustentó su raíz de control del mundo bajo estos 3 grandes principios. Controla la comida y controlarás a la gente. Controla la energía y controlarás al gobierno. Controla el dinero y controlarás al mundo. Si México no es capaz de producir los alimentos que necesita el pueblo, nuestra soberanía es un mito y nuestra seguridad está en riesgo. Segunda, la producción nacional de alimentos debe de ser con nuestros campesinos, con nuestras semillas y culturalmente aceptable a nuestras condiciones. Eso la hace sostenible. Pero esto va en contra de los principios económicos del Tratado de Libre Comercio. Mientras que para el gobierno de México, tener una política de semillas compradas con precios de garantía es un derecho social, para el Tratado de Libre Comercio es competencia desleal. Para nosotros que no recibimos ningún subsidio, es una competencia desleal, porque a ellos les subsidian al 100%, hasta cuando pierden todo les pagan. Y aquí la agricultura es una de las actividades de mayor riesgo, es lo más seguro que van a perder. Entonces, esta actividad de alto riesgo, de la que depende nuestra soberanía alimentaria, de la que depende nuestra seguridad, pero que además también depende de tener mexicanos sanos, hoy nos tienen otra encrucijada. Importar alimentos de mala calidad, aunque sean baratos, a la larga la pagamos todos. ¿Saben por qué? Porque generamos enfermedades nuevas, crónicas, degenerativas, caras y muy dolorosas. Cáncer, insuficiencia renal. Hoy está comprobado que el autismo es producto de la alimentación de salchichas y de carnes estas que son ultraprocesadas, que están teniendo esa consecuencia. Incluso la depresión es producto de la mala alimentación. Entonces, es todo un complejo que es dinero. Y este panel de controversia lo que en realidad está protegiendo son intereses económicos. La defensa que debemos hacer los mexicanos, más allá de lo que el panel de controversia establezca, es defender nuestro territorio, nuestra soberanía, con nuestras leyes, con nuestros congresos, este patrimonio histórico, cultural y alimentario que no nos pertenece, pero sí nos pertenece evitar que muera, porque imagínense ustedes que estos 10,000 años de evolución, que significa cada maíz que tenemos en nuestra mano, desaparezca porque no tuvimos el valor de enfrentar estos intereses y permitir que entre la semilla transgénica y en la primera cosecha acabe con los maíces nativos que sobrevivieron 10,000 años. Estamos en un momento difícil, sí, pero vamos a defender el maíz. ¿Que hay facultades? Sí. Ya la propuesta está hecha, el licenciado René trabajó de manera directa, me gustaría que pudiera antes, y con eso yo espero que, es un tema muy importante, que él nos concluya
en el momento en que se definió la redacción de esta reforma constitucional, ¿qué se pensó cuando ya sabíamos cómo venía la resolución de esta controversia internacional? René. ¿Le prestan un micrófono o vienes? Ok. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Felicitar a la senadora Mercedes, a Blanca, a todos los compañeros por esta publicación. Es muy importante mantener siempre la lucha. Y bueno, gracias por la palabra, pero la verdad es que tuve la oportunidad de participar. Bueno, más que de participar, de poder asistir técnicamente en el proceso de elaboración de algunas iniciativas del 5 de febrero de este año. Entre ellas, por supuesto, lo del maíz, porque hemos trabajado durante muchos años. Y yo lo dividiría en dos temas, esta reforma constitucional del maíz. Una es la prohibición de la siembra de maíz transgénico. Ese es sumamente importante porque, son dos temas, la siembra de maíz transgénico y el consumo de maíz transgénico. Son dos cosas diferentes. Entonces, las autorizaciones de maíz transgénico están detenidas por el Poder Judicial desde hace muchos años, siguen detenidas por el Poder Judicial. Y en los decretos del presidente Andrés Manuel López Obrador de diciembre de 2020 y de febrero de 2023 también se prohíbe. En el panel donde Estados Unidos impugna este decreto de febrero de 23 y hace el antecedente de diciembre de 2020, en ese panel no impugna la siembra de maíz transgénico. Entonces podemos decir que, como viene en la iniciativa constitucional, como está en los decretos, como no está impugnado por Estados Unidos, como está suspendido por el Poder Judicial, pues que estamos a punto de coronar esa batalla de que no se den permisos de siembra de maíz transgénico. No hay impugnación de Estados Unidos, está en los dos decretos, viene en la iniciativa de reforma constitucional, que ya dijo la presidenta Claudia Sheinbaum la semana pasada que se va a impulsar también esa iniciativa. Además está dictaminada por la Comisión de Puntos Constitucionales de Cámara de Diputados, entonces todo indica que en esa parte vamos muy bien, siembra. El otro punto es el consumo. Ahí existe una prohibición en la iniciativa y también en los decretos de que no se destine el maíz para consumo humano, o sea, que no se autorice su importación para consumo humano. Esa parte sí está impugnada en el panel y está impugnado el decreto. Aquí también es muy importante distinguir que una cosa es el decreto y otra cosa es el maíz transgénico. Y lo que se está juzgando en este procedimiento internacional es el decreto, que si el decreto siguió los procedimientos del TEMEC o no. Entonces, es importante que se abra otra mesa donde lo que se juzgue sea el maíz transgénico sobre su consumo. Entonces, suponiendo que se confirme la información que han dado a conocer en el sentido de que viene negativa y que se condene a México, no es inmediato. Después vienen 3 procesos. A ver si es cierto que son 3. Primero, se tiene… Ok. Bueno, no se puede aplicar la sentencia inmediatamente. Hay 3 procedimientos de acuerdo al TEMEC y en general a todos los tratados, entonces no será automático. Y también ahí se puede ganar y aunque se pierda, se puede abrir otro para ahora sí juzgar al maíz transgénico. Ya, espero haber sido claro. Pero vamos a legislar para proteger. Pues muchas gracias, René, también por complementar. Al final vamos a tener un espacio para comer unos bocadillos de maíz, un cafecito, ahí pueden acercarse a la senadora, al licenciado para platicar un poquito más. Y solo antes de pasarle la palabra a Blanca y al resto del panel, decirles que es un mito eso de que Estados Unidos está perdiendo económicamente porque se ha incrementado la compra de maíces amarillos genéticamente modificados de México, pero también hay que decir que desde mi organización tenemos una organización hermana, Organic Consumer Association, en Estados Unidos,
que se ha acercado a rancheros e incluso empresas grandes productoras de maíz en Estados Unidos, que los daños a la tierra, los daños a la salud, la destrucción, contaminación del agua, les han llevado a decir, ya no queremos producir maíz transgénico, queremos producir un maíz a lo mejor no orgánico, pero también hay una mentalidad diferente por los daños que está causando este maíz y el glifosato, que es este herbicida calificado como probablemente cancerígeno, ¿no? Entonces, bueno, le doy la palabra a Blanca. Sí, muchas gracias. Bueno, yo voy a responder la pregunta, ¿es viable la reducción del 10% conforme a las condiciones que tenemos actualmente? No. ¿Cuáles son estas condiciones que se tienen que resolver y que comentamos con el secretario Julio Verdegué? Es primero, y que todos los líderes industriales, es resolver el tema de la delincuencia organizada, que en muchos lugares del país controlan el precio de la tortilla. El segundo punto, tenemos que resolver el tema de abasto. Nosotros hicimos un ejercicio este año para probar la viabilidad de la compra de maíz directamente con Diconsa. Este programa fue muy exitoso porque logramos contener el incremento en el precio del maíz en la Ciudad de México y en el Estado de México. Aquí quiero mencionar una cosa, que no podemos perder de vista, que una cosa es en cuánto se compra el maíz en Sinaloa o en los diferentes puntos de producción del maíz, del grano, y otra cosa es en cuánto nosotros lo estamos pagando. Efectivamente, el productor tuvo muy malos precios estos 2 últimos años, estas 2 últimas cosechas. Pero nosotros como consumidores, llamémoslo finales, refiriéndome a los molinos de Nixtamal exclusivamente, no tuvimos esos beneficios, no tuvimos ese precio bajo o no significó un beneficio para nosotros el precio castigado para los productores. Nosotros pagamos un sobreprecio derivado del incremento de la cadena de distribución. ¿Por qué? Porque tampoco contamos con mecanismos para nuestros negocios. Empezamos nosotros con un ejercicio para llevar maíz, por ejemplo, a zonas como Milpalta. Primero, para que esto sea productivo, nosotros tuvimos que traer un tráiler, un full, con 30 toneladas. A la mitad de la subida de Milpaltas casi se nos voltea. Ahí ese es un riesgo. Para surtirle 5 toneladas a un molino en la punta de Milpalta, pues es complicado. Entonces, nos enfrentamos, ¿qué quiero mencionar con esto? Que nos enfrentamos a temas de distribución muy complicados en la Ciudad de México. Ahora, hay lugares donde antes, por ejemplo, los mercados sobre ruedas, los horarios para la distribución, todo eso encarece el maíz que llega a nuestros molinos. Y no obstante, todavía tenemos un precio o uno de los precios más bajos en la tortilla. Estamos entre 20 y 22 pesos. A diferencia de los estados como Hermosillo, estados como Sonora, en particular Hermosillo, que están en 31, y quien está más bajo que nosotros es Puebla, que está en 15 pesos. Entonces, si ustedes me preguntan, en este momento, no es viable. Ahorita con estos problemas, y bueno, otro de los puntos que tampoco nos permite la viabilidad es el reparto de tortilla fuera de las tortillerías. Esa tortilla que se reparte fría o tibia y sin un adecuado proceso y que se entrega en las tiendas, también alarga la cadena de distribución. La gente dejó de acudir a las tortillerías porque encontraba la tortilla en la tienda y recalentaban esa tortilla, ¿no? Pero esa tortilla tiene un costo de distribución aproximadamente entre 2 y 3 pesos, dependiendo. Un peso para el repartidor, otro peso para el distribuidor y el otro peso que es el que se le queda al tortillero, dejando con un límite de venta en las tortillerías muy bajo, en mostrador. Es por eso que se tiene que revisar toda la cadena productiva, se tienen que revisar cuáles son los eslabones que son innecesarios. La gente que tiene que regresar a comprar tortilla caliente a los establecimientos para acortar este sobreprecio que se está pagando. Entonces sí se podría, pero tenemos que resolver todos estos temas que desde la
desde la modificación de la norma 187 hasta el momento, que por cierto no se ha publicado, seguimos con esa zozobra de cómo vamos a producir nuestra tortilla con una norma que no se ha publicado hasta el momento, ¿no? Y otro mecanismo de diferenciación que es la norma 034, que es la que, pero esa norma no es una norma oficial, es una norma técnica que nos deja al aire nada más la diferenciación entre los maíces. Tenemos que aplicar esa norma técnica, elevarla a norma oficial para que los maíces, para diferenciar los maíces nativos, blancos, etcétera, para la producción de tortilla. Muchas gracias. Espero haber resuelto, ¿no? Me faltó otra, pero bueno, paso la… Creo que es la que yo quiero contestar. ¿La del costo? Sí, justo yo quería contestar la tuya en cuanto a si el mexicano debería de pagar el costo y empezar a acostumbrarnos. Creo que sí. Cuando estuve en la tortillería trabajábamos directamente con campesinos y evitábamos a intermediarios. Cuando empezábamos con ellos nos vendían excedentes de su propia producción porque plantaban híbridos, plantaban nativos, el nativo lo separaban para ellos y lo que sobraba era lo que comprábamos nosotros. Después de 3 años, ese productor de la zona Mazahua del Estado de México convenció a todos sus vecinos de dejar de plantar el híbrido y que nosotros le compráramos ya no solo los excedentes, sino en vez de la producción de ese híbrido, nosotros se los pagáramos. En esa época estábamos pagando 3 veces más lo que pagaba la Secretaría por el maíz. Como soy contadora, me metí con ellos a sacarles todos los costos y costaba hacer 1 kilo de maíz, 8 pesos. Y no me acuerdo si era la Zagarpa o la Diconsa, lo estaba pagando entre 5 y 6 pesos. Segalmex, ajá. Y perdían dinero. Y una forma en la que se los compensaban era darles urea. Y ellos decían, pero yo no uso urea, porque yo hago milpa, y entonces acabo con costales de urea que no voy a usar y acabo perdiendo 2 pesos por kilo de maíz. Entonces, si tu costo está en 8 pesos y quieres pagar lo que vale, en esta tortillería nosotros sí nos íbamos un poco más alto, en esa época teníamos en 40 pesos el kilo, pero nosotros lo estábamos pagando en 18 pesos. Entonces, si yo sacaba los costos de mi tortillería, entonces pues sí se me triplicaba y se me salía del precio de lo que tiene estandarizado el gobierno. Pero entonces, ¿dónde queda, otra vez, quién debe pagar la diferencia? ¿El campesino, el consumidor, el tortillero o hasta el intermediario? Porque en esta situación nosotros íbamos directo al campo, pero en general hay un intermediario que figura entre la tortillería y el campesino. Entonces, sí creo que debería de haber una redignificación más allá de, ay, bajemos el precio de la tortilla, porque no, o sea, también entender que producir tal cantidad de maíz conlleva un costo, y si queremos que siga habiendo campesinos y se empieza a reducir la edad promedio del campesino, háganlos que sea una vida digna y tener una vida digna en el campo y que valga la pena quedarse y que los jóvenes no se vayan y que no haya inmigración y que no haya cambios en el sistema y sean los mismos mexicanos los que sigan. Entonces, desde mi punto de vista, entiendo, no todo el mundo tiene acceso a pagar esos precios, pero sí deberíamos de cambiar esta mentalidad de el precio de la tortilla es y más bien hay que darle el valor que tiene el punto de meter la semilla en la tierra a tener la tortilla en tu casa. Agradecer a nuestro presidente del Consejo Supremo para la Unificación de los Pueblos Indígenas, Marco Antonio Ruiz, por esta participación. Le mandamos un saludo y pedirle a nuestra presidenta de los Bienes Comunales de San Pedro Atlapulco que nos invitara a una experiencia transformacional. No hay como ir a las pizcas, que ya están aquí. Entonces, es muy bello integrar a la ciudad con lo rural y no sabría si nos quiera invitar nuestra querida presidenta. Muy breve, por favor. Sí, pues miren, la comunidad de la que yo vengo, que es una comunidad originaria, pues se cultiva el maíz azul. Se comercializa mucho por lo turístico. Nosotros tenemos todo el bosque de la Marquesa hacia adentro, no la Marquesa que va por la autopista, un poquito adentro, unos 5 kilómetros adentro.
todos esos bosques son nuestros y se siembra el maíz azul. Casi no consumimos el blanco, es muy poco, porque por lo turístico lo que se siembra es azul porque se ofrece al turista la quesadilla, el tlacoyo de maíz azul sembrado ahí en la comunidad. Y bueno, aún utilizamos el tequio que es la faena comunitaria donde se llama a toda la gente y toda la gente acude a contribuir. Algunos que no pueden ir mandan el refresco, mandan el apoyo para que quienes iban puedan comer. Tenemos una faena próxima ahí en un tequio comunitario grande, el día 4 de diciembre, todos están invitados a la población de San Pedro Tlapulco y es algo que tratamos de mantener, aparte de los usos y costumbres, también comercializarlo y pues a veces llegan y pues a como la quesadilla, pues a lo que equivale el precio de producir un maíz que se le va a ofrecer al turista, así más o menos. Pues tenemos que cerrar desafortunadamente por el tiempo, pero tenemos la oportunidad de que se platique en corto con las autoras, con las personas presentes, que tengamos una plática. Por favor, léanla, en un momento nos van a hacer favor de entregarles un ejemplar a cada quien. Si quieren más ejemplares, pueden bajarlos con el QR también, está en línea. Y pues agradecer especialmente a Anabel Pomar de aquí del Senado que estuvo apoyándonos de manera impecable y que sigue ahí con su pancita, su bebé, va a ser un bebé maicero aquí como León, un bebecito que desde que se está engendrando ya va a estar muy implicado. También a Michael, a la senadora Ana Lilia, muchísimas gracias a nuestro comentarista, a las autoras y ustedes, por favor lean el ejemplar, distribúyanlo, coméntenlo y muchas gracias, démonos un gran aplauso. Los invitamos a degustar algunos bocadillos que son de maíz nativo, así es de que aquí estamos, somos hijos del maíz, hijas del maíz también. Gracias.